damos la cordial bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. En esta ocasión estudiaremos el libro de Primera de Corintios. Primera epístola del apóstol San Pablo a los Corintios. Primera Corintios 8. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos el debido conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debería saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca pues de los alimentos que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo, y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros sin embargo solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y para quien nosotros existimos, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual han sido creadas todas las cosas, y por quien nosotros también existimos. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a la idolatría, comen como si el alimento fuera sacrificado a ídolos, y su conciencia que es débil se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero procurad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguien te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar dedicado a los ídolos, la conciencia de aquel que es débil, ¿no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos? Y así por tu conocimiento, se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Aquí comienza entonces capítulo 8 hablando sobre los sacrificios a los ídolos. Como habíamos visto ya en los capítulos anteriores, habíamos dicho que hasta el capítulo 6 era exhortación, Pablo les estaba hablando sobre el estilo de vida que ellos estaban llevando, sobre algunos problemas y algunos pecados que había en la iglesia entre los hermanos de Corintio. Pero a partir del capítulo 7 son como respuestas a preguntas que ellos hicieron. En la carta, por lo visto, también se mandó Pablo: queremos saber sobre el matrimonio, queremos saber sobre estas cosas. Siempre en la iglesia hay gente que quiere saber tema o no, que quiere conocer cómo es esto, cómo es aquello, y ellos le escribieron. Y eso es muy bueno, porque eso también nos va a aclarar a nosotros. Ya hemos hablado bastante sobre el matrimonio, sobre lo que Pablo entendía, cómo tiene que ser un matrimonio, si hay una pareja ya estable, que no se separen, eso manda el Señor. Si uno tiene una pareja incrédula, un esposo incrédulo o esposa incrédula, pero consciente en vivir sin crear problemas, no le deje. Si tu esposo no quiere vivir contigo por tu creencia, bueno, hay sendas de llamarle esa creencia, algo así decía. Antes que todo estaba tu fe que tu matrimonio. Así estaba explicando. Vos no puedes estar sujeto a alguien que no está teniendo tu misma creencia. Y también recomendaba a los viudos, a los solteros, recomendaba por la situación que había y por los problemas que había, que mejor fueran que se queden así, para poder servir mejor al Señor. Sabemos ya que eso era por el ambiente que se vivía en ese momento, por el clima que había en ese momento. Se esperaba gran persecución y según la historia sabemos que hubo esa persecución y fueron mucha gente, muchos creyentes asesinados. Pablo quería evitarle entonces gran dolor. Eso se puede ver también, lo mismo ocurrió en tiempos de Jeremías. También Dios le dijo a Jeremías que no se case
porque su familia iba a sufrir y iba a tener mucho dolor. Ahora, el capítulo 8 comienza con, otro tema. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Y miren lo que dice acá: el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Ahora, esto también para entender, sí o sí tenemos que entender el ambiente de Corinto, ¿no? ¿De qué está hablando Pablo? ¿Y por qué les preguntan ellos sobre los sacrificados a los ídolos? Y nosotros hoy, si quisiéramos hacer este tipo de pregunta, ¿cómo haríamos? ¿Cómo le haríamos este tipo de pregunta al apóstol Pablo? ¿Qué le preguntaríamos? Apóstol, ¿acá se hace también sacrificio a los ídolos? No sé yo si se hace todavía sacrificio a los ídolos. Puede ser, ¿no? Que alguna persona en el nombre de su santo mata así se hace, ¿no? Mata una vaca y le invita a todo el vecindario. En nombre de San Patricio, San Guillermo, cualquier santo, ¿no? Hacen las personas así, una cena especial en conmemoración de su santo esto, santo aquello. Sería así. Pero vamos a explicar exactamente qué era la situación allá. En ese lugar, realmente ellos usaban los animales y se burlaban también de los animales. Asimismo, se puede decir que esto que se está hablando acá viene de lo que ahora se llama la famosa toreada. ¿Saben la toreada que... Así. Entonces es como que se hacía un pequeño desafío también con animales. Muchas veces se hacían peleas animales y eso se lo ofrecían a sus dioses. Entonces, ¿qué pasaba esto? Eran muchos animales, estamos hablando de muchos animales, mucha carne. ¿Entienden, no? Entonces estos animales, cuando eran sacrificados, peleaban, se les hacía el toreo también, morían. Entonces, ¿y su carne qué se hacía con él? Quedaría todo ya sin valor. Entonces, ¿qué hacían ellos? Le vendían esa carne a los carniceros. ¿Me entienden? No le vendían los mismos sacerdotes o los mismos encargados de los eventos, de las religiosidades, vendían la carne a los carniceros y los carniceros le vendían al pueblo. Pero mucha gente sabía que esa carne era ofrecida para esas cosas. Inclusive yo escuché en comentarios que en México, escúchenme bien esto, en México se hace mucho y en España también, las toreadas. No sé si ustedes vieron las toreadas cuando le clavan al toro y le matan. Y que después ese animal se vende y se lleva en un lugar y se carnea todo y se vende ahí a precio de gallina muerta, ¿no? Para que no se desperdicie esa carne. Aunque realmente ese no serviría más porque fue un animal que se le estuvo ahí jugando toda la tarde, pero la gente compra, se vende más barato. Algo así se hacía en esa época. ¿Entienden? No sé. Entonces había mucha carne y muchas veces la gente, recuerden que acá mismo Corinto hay una parte donde dice, de todo lo que se vende en la carnicería, comprar sin preguntar, dice. Porque muchas veces se mezclaba la carne normal con la carne ya que fue sacrificada y vos si te vas a preguntar, entonces ya vas a tener mal corazón. A eso se está refiriendo. Pero ahora, ¿qué dice acá? En cuanto a los sacrificados a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento y el conocimiento envanece, pero el amor edifica. ¿Por qué habla eso Pablo? Que el conocimiento envanece. Porque hay personas que tienen mucho entendimiento, mucha espiritualidad, y su espiritualidad no hace que pueda abrirse con los demás, sino al contrario, que se haya una persona que envanece, quiere decir sin valor, no puede más tener fruto espiritual. Ya se la pasa juzgando y alejándose de los demás, y se va quedando como una persona inservible. Imagínense, estamos hablando que la persona que se carga demasiado conocimiento sin amor, solamente conocimiento, se hace inservible. ¿Y qué es amor? Según la traducción, adhat hava, es entregarse, sacrificarse, dedicarse, servir a otro. Quiere decir que vos primero tenés que pensar cómo servirle a otro, que cómo meterle a otro con tu doctrina o teoría. Así estás hablando. Entonces, si vos solamente te dedicas a querer meterle tu doctrina, tu entendimiento, tu manera, entonces no vas a poder servirle, porque hay gente que no te va a entender. Nosotros eso tenemos que comprender. Nosotros que estamos aprendiendo eso, tenemos que comprender esas cosas. Hay muchas cosas que yo estoy aprendiendo, pero otra gente no me va a comprender. Entonces yo tengo que bajar mi nivel. Debo de ser bajo nivel otra vez,
para que no quede envanecido. Ahora, hay algo que quería explicar. Aquí, por ejemplo, el apóstol Pablo aquí parece que va a desdecretar, porque se hizo un decreto en Hechos capítulo, vamos a ver para entender eso, Hechos capítulo 15. Los apóstoles habían hecho un decreto. ¿Se acuerdan cuando Pablo vino y contó que muchos gentiles estaban recibiendo la palabra y estaban aprendiendo? Y de repente acá dice, se levanta un grupo y ¿qué dice? El versículo 1 dice, entonces algunos de los que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Directamente hablaban que el creer en Jesús, el creer en el sacrificio, el aceptar la obra de Jesús, no te sirve. Tenés que ser circuncidado conforme todavía al rito de Moisés. ¿Y cuál era ese rito? ¿De dónde ellos sacaron ese rito? Acá menciona un texto bíblico de la Torá, pero realmente Moisés no inventó nunca ningún rito de circuncisión. Sí, los fariseos, después del tiempo de los macabeos, inventaron un rito de circuncisión para poder diferenciarse de los que estaban circuncidados normalmente y circuncidados según el rito. Quiere decir que si hay una persona que estaba circuncidado, normalmente ya eso es, y él venía, yo ya estoy circuncidado, pero vos estás circuncidado conforme al rito de Moisés, no, entonces no sirve tu circuncisión, así le decían. Cosas así. Entonces era un extremismo exagerado. Ellos estaban queriendo que estos nuevos conversos, que ni siquiera sabían de la circuncisión, hagan estas cosas conforme al rito. Y así estaban implantando. Entonces aquí fue la discusión así. Entonces después vamos a ver lo que ellos decretaron. Después de larga charla, aquí sale el decreto. Versículo 19. Por lo cual yo juzgo, dice Santiago, que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Recuerden que estos gentiles, cuando se convirtieron, ellos recibieron el don del Espíritu Santo, ¿o no? Pedro dijo, igual que nosotros estábamos circuncidados, hemos vivido conforme a los ritos del judaísmo, de la Biblia, y el Espíritu Santo descendió a nosotros. Parecía lógico, dice. Pero lo increíble fue que cuando yo compartía la palabra con estos gentiles que no vivieron nunca como yo viví, que no tenían nada de rito judío, que apenas eran temerosos de Dios, el Espíritu Santo descendió igual a ellos. Quiere decir que Dios no hizo diferencia entre judíos ni gentiles. Dios no hizo diferencia. ¿Y cómo nosotros vamos a hacer diferencia? Así estaba explicando Pablo. Entonces esa fue la prueba de que Dios no hace diferencia si uno guarda los ritos o no guarda los ritos. Ahí estaba hablando Pedro de esa manera. Entonces, ¿qué fue lo que decretaron ellos? ¿Por qué? Este decreto era importante porque acá el objetivo era poder unir a gentiles con judíos. Ese era el objetivo. El objetivo no era crear religión de los gentiles y religión de los judíos. Nunca ese fue el objetivo. Recuerden que es Judá e Israel. Las 10 tribus perdidas con las 2 tribus que permanecieron, era juntarlo. Entonces había cosas importantes para poder unirlos. ¿Y cuáles fueron esas cosas importantes? Vamos a ver. Sino que se les escriba que se aparten de la contaminación de los ídolos. Primer punto, que se les diga, miren, si ustedes quieren seguir este camino, aprender la Torah, seguir el camino de Yeshua, el camino de la palabra, lo primero que tienen que hacer es dejar su idolatría. Y claro, vos siendo judío no vas a poder compartir con una persona que le está adorando a San Benito, a la Virgen Cacupé, no vas a poder, eso es irreconciliable, porque la escritura, es el primer mandamiento. Entonces por eso le decían, tenemos que dejar los ídolos, primer punto. Segundo punto, esto estaba en Éxodo 20, ¿no? En Éxodo 20 sale que no te harás imágenes de ninguna cosa semejante arriba. Entonces no le estaba hablando algo fuera de la Torah. Después, de fornicación. Claro, la costumbre de los gentiles, ¿cuál era? Al ir a sus ritos o a sus servicios idólatras, ¿qué había ahí? Cultos y servicios de fornicación, de adulterio. O sea que los prostíbulos antes eran lugares de adoración, ¿sabían? Los prostíbulos, las rameras eran sacerdotisas, eran servidoras de los dioses. O sea, cuando uno se iba a un prostíbulo, es lo mismo que iba a adorar a un dios. Así, eso hacían. ¿Qué les parece?
Entonces, por eso el primer punto era la idolatría. Y después, la fornicación. Si los gentiles no dejaban la idolatría y la fornicación, ellos iban a poder juntarse con los judíos, nunca. No iban a poder. Esto era algo irreconciliable. Y finalmente, de ahogado y de sangre. Animal que se mata sin degollar, que mataban ellos a golpes o a estrangulación o de otra forma. Entonces, y así ya consumían. Y sangre, también ellos tenían la costumbre de cocinar la sangre y como hoy. Fíjense que el cristianismo actual dice que los mandamientos que Dios estableció para la iglesia gentil son estos nada más. El cristianismo actual, incluyendo el catolicismo, dice que este es el mandamiento para la iglesia. Pero si nosotros vemos, están cumpliendo estos mandamientos. No, ni siquiera estos están cumpliendo. Ni siquiera estos están comiendo morcilla, todo, y hambre, todo lo que hay. Están comiendo. Entonces eso es una cosa importante. Entonces, la fornicación está en Levítico, ahogado y sangre, matar animales sin degollar, consumir sangre de animal, eso está todo en Levítico. Entonces todo lo que le estaba hablando estaba en la Torah, estaba escrito ahí. Ahora, este es el mandato que se le da, pero cuando el apóstol Pablo habla aquí, vamos a volver a Corintio, pareciera que él va a, como dije hace rato, desdecretar el mandamiento de los apóstoles. Pareciera que así va a ser, y muchos creen que así es. Pero fíjense bien que él va a estar hablando acá. En cuanto a los sacrificados a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. ¿Por qué? La Torá también tiene sus condiciones. La Torá no es que así dice y así tiene que aplicarle, no. Tenés que investigar. Si vos sos un estudiante de Torá, la Torá te guía a través del Espíritu. No sé si me entienden. Y el Espíritu te tiene que indicar si es correcto o es incorrecto lo que vos vas a hacer. Atiendan bien lo que estoy diciendo. Porque muchas veces no, la ley dice y así hay que hacer. No, si tenés el Espíritu de la Torá, el Espíritu te va a indicar si es correcto o no es correcto. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando vienen los fariseos y le traen a la mujer adúltera? ¿Qué le dicen ellos? En la Torá, en la ley está escrito que hay que apedrear a tales mujeres. Ellos querían aplicar. Entonces Jesús no podía ir contra la Torá. Nosotros siempre pensamos que Él fue contra la Torá. No, Él aplicó algo de la Torá, pero que tiene que ser guiado a través del Espíritu. Que el Espíritu le tiene que mostrar. ¿Se acuerdan del quinto sacrificio? El quinto sacrificio, ¿qué consistía? Que si la persona vuelve a traer su ofrenda por un pecado que ya había cometido, o sea, un pecado, ¿cómo se decía? Voluntario, que volvió a hacerlo, ya, ¿cómo podía ser perdonado? ¿Cómo podía ser perdonado? Dependiendo del sacerdote. El sacerdote tenía que ver si realmente había corazón arrepentido, realmente merecía el perdón o no. Así está escrito en la Torá. ¿Qué le parece? Eso entonces, ¿de dónde tiene que sacar ese sacerdote para poder discernir que puedo perdonarle a esta persona? ¿De dónde? Del Espíritu de Dios. ¿Qué quiere decir? Que la gracia, a esto se le llama gracia, por eso el quinto sacrificio. Ahora voy entendiendo por qué la gente decía que el número 5 era el número de la gracia. Antes yo no entendía por qué, pero hoy, poco a poco voy entendiendo. Los números también tienen muchas veces significado, que muchas veces yo no entendía, pero a medida que voy comprendiendo la Biblia, se me aclaran esas cosas, por qué era así. Entonces, Yeshua también aplicó con la mujer sorprendida en adulterio, porque ellos le pusieron a él como, a ver, ¿tú qué dices? Entonces, ni yo te condeno. Le dio otra oportunidad, usó la gracia por medio de la Torá, por medio de la ley, usó la gracia. Increíble esto, ¿no? O sea que él sacó la gracia de la ley para salvarle a esta mujer. Así hizo. Entonces ahora, eso es la Torá a nivel espiritual. Para llegar a este nivel tenés que conocer ya bastante. También vemos otro ejemplo, cuando David entró a comer panes que según la Torá solamente era permitido para sacerdotes. Pero él tenía mucha hambre y estaba con su gente, y el sacerdote que estaba ahí pensó,
Si yo no le doy de comer a David, van a morir. Ellos están a punto de morir de hambre. ¿Qué hago? La Torá dice, la ley dice que solamente para sacerdote. Y es lo único que hay para comer. Ay, ¿qué hago? ¿Qué hago? Ahí que tenía que funcionar. Otra vez, el espíritu de la Torá. Esa manifestación que viene de Dios, que te hace entender que la misericordia triunfa sobre la ley. Ahí se puede decir eso, triunfa sobre el decreto. La misericordia es más fuerte. ¿Sí o no? Y Jesús mismo dijo, felices los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Estamos entendiendo este punto, ¿no? Ahí está arrancando el apóstol Pablo. Esto es muy, muy importante comprender. Nosotros que estamos estudiando las leyes, entender ese punto, para comprender muy bien. Por eso Pablo dice, alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Dice. Todavía te falta entender. Porque justamente ahí en Corintios se estaban juzgando mucho entre ellos. Se estaban criticando mucho por este asunto. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él, dice. Se da cuenta que esto significa, si vos estás conectado con Dios, si vos tenés una entrega con Dios, Dios se manifiesta en tu vida. Dios te da sabiduría para resolver algunas cosas que muchas veces la Torá te pone como traba. Te necesita guía de Dios, discernimiento de Dios. Acerca pues de las viandas, viandas son comidas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Ahora, cuando los apóstoles le dan el decreto a los gentiles, era no porque ellos creían que los ídolos tenían alguna influencia o existían, sino porque sabían que esos ídolos, ¿a qué le llevaban? Le llevaban a fornicación, le llevaban a destrucción de la vida, y de esa manera ellos jamás iban a poder avanzar en la palabra. Por eso le dieron estas 4 reglas. ¿Entiendes? Porque ellos ya, al uno a creer en la palabra de Dios, ya entiende que el Dios verdadero es el Dios de Israel. Pero si no deja estas prácticas, eso te van a arruinar la vida. Eso es lo que le estaban explicando. Acá Pablo le está haciendo entender, nosotros sabemos que estos ídolos no existen. ¿Cómo sabemos que los ídolos no existen? ¿Cómo sabe Pablo que esos ídolos no son dioses? ¿Cómo sabe? ¿De dónde saca eso Pablo? De la Torá, de la Escritura, donde dice que solamente hay un solo Dios. ¿Quién es ese un solo Dios? Yahweh, Yud-Heh-Vah-Hei, el Señor. Uno es, y no hay otros dioses. Entonces, no necesitamos nosotros creer que hay otros dioses. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, dice, eso se llama líderes, había hombres también que se consideraban dioses. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Entonces nosotros entendemos muy bien eso. Solo existe un Dios, solo existe un Señor, solo existe un ser en quien podemos confiar. Es el Dios que nos dio la palabra y la escritura. Y un maestro que es Jesús. No hay otro maestro, no hay otro dueño, otro Señor. Nosotros no podemos decir, este es mi maestro, no. Puede ser que me instruyó en la palabra, pero el maestro verdadero es Yeshua, nada más. Bueno, ahora, versículo 7, sigamos. Pero, miren lo que dice acá. ¿Nosotros sabemos eso o no? Que hay un solo Dios, que hay un solo maestro. Pero ¿qué dice ahí? Pero no en todos hay este conocimiento, dice. Así dice. Porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Esto vamos a entender bien. Hay gente que, a pesar de que está empezando a creer en la palabra, a pesar de que está empezando a volver a la verdad, todavía cree en los santos patronos, o todavía cree en, no sé, en la Navidad, o en la Virgen Cacupé. Increíble lo que le voy a decir, pero yo he visto algunos, no sé si llamarle ex hermanos, que después de que se alejaron un tiempo y no volvieron más a la iglesia,
en los días de festividad de Virgen Cacupé, ponían, Virgencita, bendícenos, Virgencita, danos tu misericordia. Así ponían. Me sorprendía, pero estos eran hermanos. Y por lo visto eran hermanos. Porque imposible, ¿no? Algunos todavía empezaban a creer en, no sé, los bautismos a niños, y muchas otras celebraciones que se cree que, no, eso hay que hacer, porque hay que hacer esto, porque según no llegue, que pesa ya pongan nada, pesa ya. Hay gente así o no, pesa ya pongan nada, pesa ya pongan. Todavía cree, todavía está convencido de que va a ocurrir algo, si no hace, ¿sí o no? Tiene miedo todavía a los ídolos. Entonces cree que cuando está comiendo una comida que fue sacrificada a los ídolos, está convencido que está comiendo en honor a ese ídolo. Así cree. Así esa persona cree, porque piensa que todavía ese ídolo existe. Está ahí. Entonces, yo por ejemplo no creo más en esos ídolos. Yo sé que no existe. Pero ¿qué está diciendo acá? Yo no creo que existe. Yo creo que eso es falso. Pero una persona que cree que existe todavía esos ídolos, que está empezando a aprender la palabra, viene y me ve a mí comer en un lugar donde se come para ese ídolo. ¿Él qué va a pensar que yo estoy haciendo? Que yo estoy comiendo para ese ídolo. Porque él cree todavía en ese ídolo. ¿Me entiendes? Porque él cree. Yo no creo, pero él cree. Entonces cuando él me ve a mí comiendo en un lugar para ídolo, va a decir, ah, el pastor también cree en ese ídolo había sido. Entonces ese ídolo existe. Entonces ahí yo hago que él confirme que ese ídolo existe. ¿Y ahí qué le estoy haciendo a ese hermano? Le estoy haciendo pecar, dice. Porque el que confía en otro ídolo está pecando contra Dios. Y yo con mi acción le estoy demostrando que sí existe porque él piensa así. Aunque después yo le quiera explicar, no, pero eso, por eso es débil, dice. Débil. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Acá también tenemos que aclarar que aquí no se está relacionando con comida kosher y comida no kosher, como muchos lo han intentado involucrar, que por eso se puede comer cualquier cosa. No, acá estamos hablando de comida que son permitidos por la Torá, pero que normalmente eran ofrecidos a los ídolos. ¿Acaso los corintios no sabrían eso si ya ellos fueron instruidos bastante por el apóstol Pablo? Acá el problema era eso. Porque por lo visto algunas personas pensaban, como yo ya sé que no hay ídolos, yo me voy a ir a servirme tranquilamente, voy a pagar y yo la comida no me voy a ir a comer. Yo no creo en el ídolo. Es igual que una fiesta de San Juan, en honor a San Juan, ¿no? San Juan, ídolo. Una fiesta de San Juan, yo me voy y compro vellú, payagua mascada ahí de la fiesta. Yo me voy a comprar la comida nomás. ¿Sí o no? Pero me ve un hermano que recién está aprendiendo la palabra, que todavía no entiende muchas cosas, que se le enseñó toda la vida que la fiesta de San Juan es en honor a San Juan y lo que se come ahí se come en honor a San Juan y toda la vida él aprendió eso. Y me ve a mí comer, ¿él qué va a pensar? Ah, el pastor también cree en San Juan. Entonces existe San Juan. Se puede creer en San Juan entonces. O, otro ejemplo, me voy a acompañarle, no sé, a un amigo, a Cacupé, me dijo, quiero caminar por Cacupé y no me quiere acompañar, no me quiero decir, yo sé que no existe, como yo hice una vez eso, caminé sin creer, la dije, caminé igual. Entonces me voy caminando y caminamos, y llegamos ahí, me paro y estamos en la misa. Y otro que estaba aprendiendo recién, que toda la vida creyó que la Virgen de Cacupé para él es muy sagrado, pero apenas está entendiendo que eso no era verdadero. Pero me ve a mí ahí paradote, ahí ante la Virgen y haciendo así todo. Había sido la Virgen, es verdadera entonces. Se puede creer en la Virgen entonces. Entonces, ¿qué estoy haciendo con ese hermano? ¿Estoy haciendo que peque o no? No sé si me estará entendiendo. Otro caso, toda la vida yo creí que tener un amuleto de una cruz es milagroso, te da bendiciones, pero yo no creo en eso. Pero tengo nomás por pura ahí, me pongo ahí. Hay uno que se pone nomás así o no. Entonces, un hermano que recién está aprendiendo la palabra, que toda la vida creyó que estos son milagrosos y que estos son sagrados, me ve a mí teniendo, que yo soy pastor y enseño, entonces, ¿qué va a pensar? Entonces se puede tener, había sido amuleto, yo también quiero para que me sean milagrosos.
le estoy haciendo que él crea en la idolatría. ¿Entienden? Por eso es muy importante mi comportamiento ante una persona incrédula. Si yo tengo fe, dice, si yo ya conozco todo, si yo ya sé todo, tengo que aprender a ver si el otro no entiende. Pero el otro no. Entonces tengo que bajar mi manera de pensar. ¿Me entienden? ¿No? En tiempo anterior algunos hasta tomaban cerveza, se emborrachaban y decían, total, ya somos, a veces ya era un extremo, ¿no? Antes. Algunos hasta pecaban y decían que no había problema. Nosotros sí ya llegamos a un extremo. Bueno, miren lo que dice el versículo 8. Si bien la vianda, la comida, no nos hace más acepto ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. No porque comemos esa comida vamos a ser más espirituales, ni porque no comamos vamos a ser menos. Dice, ¿no? Si no comes no te va a hacer tampoco menos. Acá el problema es este hermano, cómo está creyendo. Por eso, ¿quién es hermano débil en la fe? ¿Quién es el débil en la fe? El que, por ejemplo, una persona dice, por eso acá se confunde este texto con la comida kosher y la comida no kosher. Eso es lo triste por eso esta palabra muchas veces se usa para ese punto. Por eso, mientras leemos acá vamos a aclarar este punto. Versículo 9. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. ¿Cuál es la libertad? De que yo sé que al ir a comprar una comida y en esa fiesta de San Juan, a mí no me interesa la fiesta, ni no me interesa nada, solamente me voy a comprar las comidas. Pero Juan Carlos recién está aprendiendo y él toda la vida creyó que el que se va, así vos creíste, toda la vida vos creíste que el que se va a comprar de una fiesta de San Juan, se va a hacerle honores a San Juan, en el nombre, porque normalmente las fiestas de San Juan suelen ser, ¿cómo se dice? De bendición o para algún beneficio, ¿no? Suele ser para eso, para pro esto, pro aquello, para mejorar la escuela, entonces San Juan que nos bendice, ¿no? Supuestamente nos da muchas cosas, así se hace, yo así escuché siempre, ¿no? Que cuando alguien normalmente hace la fiesta de San Juan, es en la escuela, por ejemplo, para construir un nuevo aula, arreglar esto, entonces todo lo que vienen a comprar, están comprando en beneficio de la escuela y en honor a que San Juan le bendiga. Entonces, en favor de San Juan o cualquier otra celebridad. Entonces, yo me voy, pero yo no creo en eso, solamente quiero comer nomás yo. Pero Juan Carlos no piensa así. Entonces, cuando él me ve a mí comprar, eso ya repetí, él cree en ese momento, San Juan existe. San Juan existe. ¿Por qué cree así? Porque me vio a mí, que soy supuestamente crecido espiritual, ir a hacerle honores a San Juan. Entonces ahí yo estoy haciendo que él crea en un ídolo y le estoy haciendo pecar. Por eso dice, esta tu libertad no venga a ser tropezadero para los débiles. ¿Y qué es libertad? ¿Quién es libre según la Torah? Salmo 119, vamos a ver. ¿Quién es libre? Esto es importante porque esta libertad, dice, y la mayoría de las personas ya piensan, no, yo soy libre en Jesucristo. ¿Y qué dice la Biblia sobre la libertad? ¿Y el amor también es una ley o no? El amor al prójimo, el valorar la vida de otra persona es una ley. Salmo 119, versículo 43. 119, 43. No quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. Después 44, guardaré tu ley. Eso es Torah, ¿no? Siempre, para siempre y eternamente. ¿Y cuál es el objetivo de guardar la ley? Siempre, para siempre y eternamente. Y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. Hablaré de tus testimonios delante de los reyes y no me avergonzaré. ¿Se acuerdan de este rey David? Él dice que buscaría la ley para andar en libertad. Un día cuando él estaba cayendo por causa de su hijo que le estaba expulsando del reino, aparece un hombre ahí de la tribu de Benjamín, se llamaba Simei, y le empieza a maldecir, maldito, maldito, hombre sanguinario y perverso, muere, muere. Así le gritaron, ¿sí o no? Su secretario, que estaba al lado de David,
le dijo a David, ya te enojé las espadas, tañaca ogua. Así digo, ¿no? ¿Cómo pico este se va a atrever al rey a hablarle así? Le voy a cortar la cabeza. Déjame, Señor. Y él, en vez de retarle a Simei, ¿a quién le retó? ¿Qué tengo yo contra ti? ¿Qué tengo contra ti? ¿Por qué así reaccionar? Este hombre tiene derecho de hacer lo que hace. Mi propio hijo me está echando del reino. Y esta es una persona que fue echado cuando su antepasado Saúl, era descendiente de Saúl, cayó, se quedó con odio con él. Con razón me está odiando. Déjale. Está desahogando su odio. Solamente alguien crecido espiritual puede hablar así. Alguien que entendió el valor de la Torá, de la ley. Puede valorar la vida de un miserable, de un hombre que te está maldiciendo. David está dándole otra vez la razón. Él no tiene razón en hacer lo que hace. Merece hacer. O sea, yo merezco lo que me está diciendo. Eso es libertad. Eso es andar en libertad. Cuando Saúl entró en una cueva, dice que entró a hacer sus necesidades, y David estaba detrás. Otra vez le dicen, esta es la oportunidad que tienes para matarle de una vez, porque le estaba persiguiendo. Yo jamás voy a tocar al ungido de Dios. Él se sentía libre así. Otra persona ya le cortaría la cabeza, pero él no. Esa era la diferencia. Él valoraba la vida de otra persona, por más maldito y miserable que sea, le daba valor a otra persona. Eso es lo que Pablo le está tratando de hacer entender a los corintios. Ustedes, por más que esa persona parecen, ámenle, valoren su vida, absténganse ustedes de algunas cosas para no hacerle tropezar a él. Sí, David podía ordenar, mátelo. ¿Sí? ¿Podía o no? Tenía la autoridad, pero él aceptó ser humillado, aceptó recibir su humillación, el polvo, todo ahí, para salvarle la vida a ese miserable. Porque ¿cómo no entendéis, madre? No entiende él nada. Pero Dios me hizo entender a mí por qué me ocurren estas cosas. Dios me va a dar otra vez su misericordia. Y precisamente le volvió a dar, ¿o no? Le volvió a dar el poder, hizo que una guerra él ganara. Dios le recompensó todo. Él ya no esperaba más en sí mismo, esperaba en Dios. Valorando la vida de otros. Eso era verdadera libertad. Bueno, vamos a... aquí. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer lo sacrificado a los ídolos. Pregunta. Ya esto explicamos bastante qué significa. Si alguien, con el ejemplo de San Juan, que alguien te ve que vos estás yendo ahí en la fiesta de San Juan a comer ahí. Claro, vos no crees en eso, pero esa persona sí cree y vos le estás predicando sobre la palabra, estas cosas, vos le vas a convencer, estimular, dice, de que existen los ídolos. ¿Me entiendes? Si vos confías en estas cosas que decís que no existen, le vas a demostrar a la persona que sí existen. No sé si me entiende. Si vos le prendés vela, ¿no?, a San Antonio, vas a hacerle entender que crees en San Antonio. Bueno, así costumbre es que si vos haces, te va a venir un favor. No sé si ustedes ven en las redes sociales, aparece, comparte esta imagen y enseguida te va a venir una bendición, así aparece. Y vos crees eso. O haces, supongamos que haces. No crees, pero haces. La gente que está apenas saliendo de esa creencia y ve que vos hacer, va a creer que existe entonces. Porque es muy importante cómo vos, que tenés ya fe, te manifestás ante estas cosas. Eso es muy importante. Entonces, para no hacer tropezar a mi hermano, no voy a ir nomás a comer nada en San Juan. Increíble, ¿no? No voy a ir nomás. Dejamos ahí. No voy a comer nomás. Para no hacer tropezar a mi hermano. Y dice más adelante, dice también que si en una casa alguien te invita a algo, vos comés nomás sin preguntar. Pero si alguien te dice, este es en honor a San Fulano, disculpame, yo no puedo comer. Porque te nombró eso, decirle que no podés. Porque si vos comés, estás haciéndole entender a él que vos creés entonces en San Fulano. ¿Me entiendes? No es por la comida. Acá es el que él te mencionó y vos entonces le estás aceptando que ese San Fulano existe.
No, por eso mismo rechazamos. Si no te dice nada, te invita nomás, come sin problema. Así mencionaba. Ahora quiero ver unos textos para comprobar qué es lo que Dios mandaba que el hombre podía comer y qué no. Levítico 11. Levítico 11. Porque vimos que la libertad era, ¿qué era la libertad? Guardar la ley de Dios siempre, para siempre y eternamente, y eso te daría libertad. Y si acá está hablando de libertad, entonces quiere decir que es una persona que guarda los mandamientos de Dios. Por lo tanto, jamás él podría pensar que este tipo de alimento, o sea, este tipo de carne era alimento. Eso ni estaba en los planes. Levítico capítulo 11 habla así, versículo 1. Habló el Señor a Moisés y a Aarón diciéndole, habla a los hijos de Israel y decirle, estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra. Palabra de Dios, no es palabra de hombre. De entre los animales todo el que tiene pezuña hendida y que rumia, este comeréis. Pero de los que rumian o que tienen pezuña no comeréis. Esto es, y cita, el camello, después habla de, el versículo 5, el conejo, porque rumia pero no tiene pezuña, lo tendréis por inmundo, así la liebre, y también el versículo 7 dice, también el cerdo, porque tiene pezuña y es de pezuña hendida, pero no rumia, lo tendréis por inmundo. De la carne dice, de ellos no comeréis, ni tocaréis su cuerpo muerto, lo tendréis por inmundo. Entonces, si uno tiene la libertad que es en la Torah, en la palabra, ya entiende qué es comida y qué no es comida. Entonces, jamás en Corintios se estaba debatiendo sobre el tipo de carne, sino sobre la condición de la carne nomás. La condición que tenía la carne, si era ofrecida a ídolo o no era ofrecida a ídolo. Ese nomás era el problema ahí. No hablaba de tipos de carne. Ahora, ¿por qué cerdo y conejo? Muy importante el cerdo y el conejo. Se come mucho en este tiempo. Esos dos animales en particular, aparte de ser dañinos para la salud, eran usados para idolatría. En los sacrificios a brujo, a demonio, se consumía carne de cerdo. Y en los lugares donde se hacía orgía o sexo, se comía conejo. Se usaba el conejo como símbolo. Ustedes saben que algunos usan la patita de conejo para buena suerte. Sí. Entonces por eso estos dos animales son hoy en día los que más se difunden. A ver, vamos a ver, esta Semana Santa, ¿a quién animales le vamos a ver mucho? Primero le vamos a ver al chancho colgando y en la comida. Y después, ¿a quién le vamos a ver? Al conejito ahí en todos los supermercados, como conejo de Pascua, ¿no? Le vamos a ver ahí. ¿Por qué estos animales tan famosos se hacen? Porque son símbolos de idolatría. Y el mundo lo ha adoptado. Eso es muy importante entender. Acá, conejo representa fornicación, adulterio, representa a Semiramis y es lo que se hace en Semana Santa. Cerdo, impuro, corrompido, representa a Tamuz, Nimrod, Navidad y Semana Santa. Así está saliendo. Entonces ahí ya sabemos a quién le representa a estos animalitos inofensivos, tan deliciosos para algunos. Ahora vamos a ver unos textos que hablan sobre el cerdo. Isaías 65. Esto es para aclarar nomás, esto es aclaración para que conste, porque nosotros tenemos que también eso explicar cuando tocamos este tema. Si estábamos solamente entre Pablo y los corintios, ellos no tocaban este tema, porque para ellos esto no era tema, pero para nosotros sí tiene que ser, porque nosotros estamos ya metidos en ese ambiente, ¿no? Fíjese, Isaías 65, fíjese lo que dice el título, castigo de los rebeldes, dice. Versículo 2, extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos, pueblo que en mi rostro me provoca de continuo a ira, sacrificando en huertos. Fíjese, sacrificando en huertos. Esto es lo que se hacía para ofrecer sacrificio a dioses. Huertos significaba tipo cementerios, eran lugares de sepultar animales o cadáveres o bandidos así. Quemando incienso sobre ladrillo, dice, que se quedan en los sepulcros y en los lugares escondidos, pasan la noche, que comen carne de cerdo y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas.
¿Qué comen esta gente que está ofreciendo sacrificio a sus dioses? ¿Qué carne comen? Carne de cerdo. ¿Qué creen ustedes que van a hacer en esta Semana Santa toda la gente? Ofrecer también sacrificio a Tamuz. Porque realmente lo que se está recordando, aunque no le guste escuchar esto a mucha gente, es la muerte de Tamuz. La señal que se pone acá, esa de ceniza, miércoles de ceniza, los babilonios ponían en conmemoración a Tamuz, la T de Tamuz. Eso es muy importante entender. Bueno, 66, versículo 16. Porque el Señor juzgará con fuego y con su espada a todo hombre, y los muertos del Señor serán multiplicados. Y los que se santifican y los que se purifican en los huertos, eso quiere decir, se están consagrando a los demonios, se están apartando para los demonios, eso quiere decir. Uno tras otro, los que comen carne de cerdo y abominación y ratón, juntamente serán talados, dice el Señor. Entonces, el usar la carne de cerdo en la antigüedad era para ofrecer sacrificio a los ídolos, a los dioses. ¿Me entienden? Entonces jamás esto sería el debate ahí con Pablo y los demás. Bueno, volvamos a Corintios. Versículo 10. Porque si alguno te ve, eso ya leímos, que tienes conocimiento, sentado a la mesa de un lugar de ídolo, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil, por quien Cristo murió. ¿Por qué dice se perderá? ¿Vos qué culpa tenés? Vos no te fuiste a obligarle para que se pierda. Parece así, ¿no? Parece que a ese hermano que le importa lo que yo hago. Mi vida es privada, yo vivo como quiero, yo hago las cosas que se me da la gana. Así nosotros creemos, ¿no? La Biblia no está mencionando así. Si vos sos un creyente, sos guía para otra persona. Sos luz. No tiene que ser tropiezo. Nosotros nos tenemos que causar tropiezo. Mañana vamos a estudiar Mateo, pero vamos a recordar un poquito otra vez la parte donde la interpretación de Jesús de no matarás. Y cuando decía, yo digo cualquiera que se enoje, pero en una traducción antigua que acabo de ver, dice, cualquiera que le haga enojar, dice. Ahí me sorprendí yo. Nosotros decimos cualquiera que se enoje, ¿no? Si yo me enojo, voy a recibir castigo. En la versión más antigua, dice cualquiera que le haga enojar a una persona. Si yo te hago enojar a vos, yo ya soy culpable del juicio. ¿Terrible o no? Eso es muy importante entender. Porque muchas veces ocurren los homicidios porque nosotros empezamos a discutir con una persona y le creamos ira y esa persona reacciona y yo reacciono también. Entonces ahí está mencionando ese punto. Cualquiera que le haga enojar. Entonces, cuando yo le hago tropezar también, cuando una persona por mi vida tropieza, yo estoy siendo lastimosamente culpable. Según el apóstol Pablo, por eso dice, usted todavía no sabe nada, todavía no entiende nada. Todavía usted se cree en los sabios, pero con su vida le están causando problemas a esos creyentes que recién están entrando. Por favor, aprendan, por favor. Eso estamos viendo. Entonces es muy importante en nuestra vida delante de Dios. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. ¿Por qué se pierde este hermano? Porque este hermano sí cree todavía en los ídolos. Y cuando vos que decís que ya no cree, pero te ve actuando como si cree, le confirma que los ídolos existen. Por lo tanto, él desobedece a Dios. ¿Me entiendes o no? Vos no crees más, pero viví. Hace las cosas, sabía que no existe, pero por eso mismo hace. Pero no te está dando cuenta que Él está viendo tu vida. Está observando cómo vos vivís, cómo vos actuás, cómo te comportás. Y eso está siendo su dirección. Eso es lo que le está manteniendo a Él, tu vida. Y cuando vos haces algo que a Él le confunda, entonces va a ser problema. Por eso es muy importante tener la comunión. Por eso es importante la comunión, la reunión donde se van explicando estas cosas. Después, de esta manera, versículo 12, pues pecando contra los hermanos,
e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por eso yo le dije una vez, si leyeron para Corintios completo, profundamente. Las personas dicen, lee el Nuevo Testamento nomás, vos demasiado lees Antiguo Testamento. Antiguo Testamento es pura ley, pura ley. Si esto no es, esto para mí es fuerte. Esto es súper fuerte. Imagínate esto mencionarle a una iglesia que vive muy liberal, que vive así nomás a la onda libre. No te va a aceptar jamás. Hermano, vos sabes que tu vida puede ser tropiezo para otra persona y eso te hace pecar contra Dios. No te va a aceptar jamás. O sea que las cosas que vos estás hablando, haciendo o comportándote hace que esa persona no entienda y crea que así se tiene que vivir y por eso vive así y peca y contra Dios vos estás pecando. ¿No sabes eso, hermano? No te va a creer. No, ese interesa, esa vida aparte. No. Y problema, vea, no, pero un día cuando esté delante de Yeshua, ahí Él te va a pedir, te va a rendir cuenta. Por cuanto no lo hiciste a esto más pequeño, a mí no lo hicisteis, ¿se acuerdan? Por cuanto no lo hicisteis, por cuanto no fuiste fieles para estos más, mis hermanos más pequeños, conmigo no fuiste fiel. Ahí entendemos ya esa parábola, ese mensaje de Jesús. Cuando estemos en el juicio allá. ¿Cómo te comportaste con los demás? ¿Qué fuiste? ¿Qué fue tu vida para los demás? ¿Qué causó tu vida para las demás personas? Eso es muy importante. Terminemos. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Simple. Si mi hermano cree todavía en la idolatría de estas cosas, yo no voy a comer nomás. Hasta que él un día se dé cuenta de que esto no es nada. Y para eso yo tengo que instruirle. Tengo que compartir, enseñarle, tenerle paciencia. Un día él se va a dar cuenta, todo eso era así nomás. No vamos a estar condenados. Ya definitivamente va a dejar de creer en la idolatría. Hay muchas personas que a pesar de que están creyendo en la palabra, todavía creen en la manera antigua. Todavía creen en las costumbres antiguas. Entonces, mi comportamiento es muy fundamental para eso. Entonces, me voy a abstener nomás, dice. Ya tanto. Voy a dejar nomás estas comidas. Claro, otra vez estamos entrando en el contexto de acá de Corinto, ¿no? Muchas veces tal vez nuestra condición sería diferente. Por ejemplo, celebración de Halloween en Estados Unidos, ¿no? Yo escuché que se hace fiesta y se come también en Halloween, Día de las Brujas, ¿no? Así es Halloween, ¿no? Entonces puede ser que alguien te traiga la comida o te invite a alguna cosa y alguien está viendo nuevo que eso es para Halloween, piensa que vos creés todavía en Halloween, está cosas así, ¿no? En nuestro tiempo sería así, o como hablé de San Juan o de cualquier otra cosa. Por eso nosotros entonces tenemos que ser personas que le explicamos a la gente este punto. Si uno es entendedor de la Torah, difícilmente va a caer en esta debilidad espiritual. ¿Qué es lo que pasaba con los hermanos de Corintio? Ellos se creían muy espirituales, pero ellos no estudiaban la ley de Dios. Por eso Pablo decía, ustedes todavía no saben nada. Por eso había esta confusión. Esto no había en otras iglesias. Otras iglesias no tenían este problema. ¿Por qué justamente Corintio? Porque ellos se creían ya muy sabelo todo, pero no leían la Biblia. Si empezarían a leer la Biblia o a estudiar, empezarían a entender. En aquel tiempo no es que cada uno tenía su Biblia. Tenían que ir en el lugar donde se reunían, si era sinagoga o la casa de un hermano, y tenían que reunirse para aprender. Y recuerden cómo ellos se van a reunir si se estaban enojando todo entre ellos, algunos que no, sea creyente Pablo, no iban a entender nada, no iban a poder estudiar. Entonces la gente muchas veces en la iglesia se pasa discutiendo, peleando, haciendo problemas y no se pasa aprendiendo la Biblia. Entonces después se confunde todo. Yo ya no entiendo qué es lo que pasa, dice, me confundo todo. Muchos creyentes ese es su problema. Por eso hay que estudiar, escudriñar. Esto fue Palabras de Vida Eterna, con el estudio del libro de Primera de Corintios. Para más información sobre este tema, comuníquese al 0981 60 46 77. Bendiciones y hasta pronto.